Si tienen sus Biblias, por favor, abran a 2 de Timoteo, capítulo número 3. 2 de Timoteo, capítulo número 3. Y vamos a empezar con el versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde la Biblia dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este versículo es muy importante porque nos enseña que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es de hombres, no viene de ideas de hombres, sino Dios mismo dio su palabra a nosotros. Fue obviamente escrita físicamente por hombres, pero es la palabra de Dios. Vayan conmigo a Mateo, capítulo número 4. Y sabemos que no solo es que Dios nos dio su palabra, sino que también la preservó, ¿verdad? No tienen que ir ahí, pero Salmos 12 dice: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú las guardarás, oh Jehová, tú las preservarás para siempre. Entonces, es Jehová, es Dios el que se encarga de preservar sus palabras. No habría mucho caso de que Dios a Dios inspirar su palabra si no la iba a preservar. Mira, Mateo 4, versículo número 4, dice: pero él respondió, hablando de Jesús, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es muy importante este versículo porque nos enseña que necesitamos la palabra de Dios para nuestra vida diaria. Necesitamos la palabra de Dios para vivir. Necesitamos toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo las ideas, sino las palabras. Vaya conmigo a Juan 17. Quiero enseñar varios versículos solo para establecer qué tan importante es la palabra de Dios. Juan capítulo 17. Mire el versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos la palabra de Dios para ser santificados, para limpiarnos de pecado. Es muy importante la palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 de Pedro, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Necesitamos la palabra de Dios para ser salvos, para renacer, nacer de nuevo, ¿verdad? Y después, ahí está en 1 de Pedro, mire capítulo 2, versículo 2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Necesitamos la palabra de Dios para crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, lo que quiero establecer es la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la Biblia. Necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, para vivir. Necesitamos la palabra de Dios para santificarnos, para ser salvos, para crecer. La palabra de Dios es muy importante y necesitamos asegurarnos que tenemos la palabra de Dios. Entonces, el título de mi sermón para esta tarde es: la Reina Valera 1960 no es la palabra de Dios. La Reina Valera 1960 no es la palabra de Dios. Como enseñé en esos versículos, es muy importante que tenemos la palabra de Dios. Entonces, la versión de la Biblia que tenemos en nuestro idioma es importante. Hay muchos personas, pastores cristianos, especialmente bautistas fundamentales, que usan la Reina Valera 1960. Y ellos aman esta Biblia y no quieren cambiarla. Y lo que me molesta más es que esta gente actúa como que no es un problema.
Actúan como que nosotros somos los que estamos causando pleito, o nosotros somos el problema. Les quiero leer aquí de un bautista independiente fundamental muy bien conocido en el mundo hispano, que escribió un libro defendiendo la Reina Valera 1960. Y esto es lo que él dijo en uno de sus libros. Dice que hay dos personas que vinieron a su casa para enseñarle los problemas en la Biblia, Reina Valera 1960. Y eso es lo que él dice. Venían estos hombres con el fin de hacerme ver unos errores en la Biblia que yo uso, la Biblia Reina Valera 1960. Cuando entendí la naturaleza de su visita, les dije que no me interesaba conversar acerca de este tema. Se quedaron una hora tratando de convencerme para que yo examinara un material que me convencería de la falsedad de mi Biblia. Les dije que no me interesaba, porque cada vez que había leído o examinado tal clase de material, había terminado con una confianza más fuerte en que mi Biblia es la palabra de Dios. Este es un bautista fundamental que según dice que cree que la Reina Valera 1960 es la palabra de Dios. Y este mismo bautista fundamental habla inglés, es americano, y él diría que la Biblia King James en inglés es la palabra de Dios sin error. Sin embargo, también usa la Reina Valera 1960. Y eso es una hipocresía. Yo puedo entender, a lo mejor un pastor en México, mexicano, que no habla inglés, cómo a lo mejor él pudiera pensar que la Reina Valera 1960 es la palabra de Dios. Pero para un americano que sabe, especialmente un americano que salió de Hyles Anderson College, donde el pastor Jack Hyles predicó un montón de sermones defendiendo la Biblia King James y hablando de cómo necesitamos una Biblia perfecta, para alguien así pararse y defender una Biblia falsa es una hipocresía, porque él sabe mejor, pero escoge ignorar los hechos. Entonces, la pregunta a lo mejor que muchos harían es, ¿por qué no es la palabra de Dios? ¿Por qué no es? Y la respuesta simple es que no se mantiene fiel al texto recibido. No tengo suficiente tiempo para explicar toda la historia de cómo llegamos a tener la Biblia. Pero entendemos que la Biblia King James fue traducida del hebreo masorético y del texto recibido, Textus Receptus. Y entendemos eso. Entonces, para una traducción en español, debería seguir los mismos textos. Sin embargo, la Reina Valera 1960 no... en la Reina Valera 1960, en su mayoría sí usa el texto recibido, pero hay lugares donde a propósito usaron el texto crítico. Aquí tengo una cita de Dr. José Flores, que fue el presidente de la Sociedad de la Biblia en Español y fue uno de los asesores de la revisión 1960, y él dijo: un principio añadido a la primera lista del comité revisor para la Reina Valera 1960 fue que, donde quiera que la Reina Valera, la antigua, se apartó del texto recibido para seguir a otro texto mejor, nosotros no regresamos al Receptus. El punto 12 de los principios de trabajo dice: en casos donde surgen dudas sobre la manera correcta de traducir del original, consultaremos preferentemente la versión revisada inglesa de 1885, la versión estándar americana de 1901, la versión estándar revisada de 1946 y el comentario crítico internacional. Entonces, ellos mismos dicen, cuando la antigua, la versión previa a la 1960, usa otro texto, nosotros no corregimos eso, sino más bien seguimos ese patrón y usamos Biblias falsas en inglés para traducir al español. Que no, eso es irónico para mí, porque nos acusan a nosotros, que nosotros estamos tratando de traducir la Biblia King James a español. Es lo que ellos nos dicen de nosotros. Sin embargo, aquí ellos literalmente usaron Biblias en inglés para escribir la 1960. Y eso es parte de la hipocresía. El doctor Eugenio Nida, que también ayudó a supervisar
esta obra, dijo, aún así, en algunos casos en donde un texto crítico era de preferirse sobre el texto recibido, el comité sí hizo algunos cambios leves, particularmente si dichos cambios fueron en pasajes no muy bien conocidos. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que esto fue hecho en buena fe o sin alguna agenda debajo. Sin embargo, un fundamentalista, creo que es misionero, llamado Calvin George, escribió un libro defendiendo la 1960 y prácticamente atacando nuestra posición. Y él dijo del texto recibido, él dijo, en mi opinión, la labor de los editores de las ediciones del texto recibido es la mejor representación de la palabra de Dios preservada en los manuscritos. Se deberán seguir usando las varias ediciones del texto recibido como punto de partida en traducciones. El texto recibido es una buena autoridad y por tanto es de autoridad, pero no es la autoridad final. Si el texto recibido no es la autoridad final para el Nuevo Testamento, entonces ¿qué es? ¿Lo que piensa? ¿Lo que se le da la gana? ¿Qué es la autoridad final? Para mí, la autoridad final de lo que debe ir en la Biblia es lo que dice el hebreo masorético y el texto recibido en griego. Esos son los textos que han sido preservados para nosotros y eso es lo que una Biblia en español debería de usar. Ahora, veamos unos ejemplos de esto. Vamos a ver si es cierto. Ahí mismo donde está en 1 Pedro 2, versículo 2, miren su Biblia y yo les voy a leer de la 1960. 1 Pedro 2, versículo 2, yo les voy a leer de la 60 y ustedes lean su Biblia. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A poco dice eso tu Biblia? No, ¿verdad? Aquí dice que necesitamos la Biblia para crecer, para ser salvos. Eso sería una salvación por obras. Eso no es cierto. Y claramente vemos que es un error en la 1960. Sin embargo, como les leí anteriormente, según el doctor Tommy Ashcraft, dice que esto le comprueba que la 60 es la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo un fundamentalista puede tomar tal posición. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y quiero hacer la aclaración. Mi intención no es atacar a nadie específicamente. Mi intención no es decir que estas personas que usan la 60 son herejes o son malos necesariamente. Porque yo sí creo que hay pastores que usan la 1960, que son salvos, que son ganadores de almas, que predican bien. Pero ellos no tienen la palabra de Dios. Y ellos necesitan cambiar la Biblia que usan. Mira Filipenses 2, versículo 6. Ustedes vean su Biblia. Yo les voy a leer de la 1960. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Eso qué significa? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ser Dios. No entiendo ni siquiera cómo alguien puede pensar que eso está diciendo lo mismo que dice nuestra Biblia. No está diciendo algo completamente diferente. Vayan a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 16. Ustedes vean su Biblia, yo les voy a leer la 60. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Eso dice su Biblia? No, ¿verdad? Y son cosas así que yo no entiendo cómo alguien puede decir que está diciendo lo mismo, ¿verdad? Veamos un ejemplo último. Vayan a Daniel capítulo 3. Este es un ejemplo muy popular cuando viene a este asunto.
Y la verdad es, yo creo que si alguien está siendo honesto, tendría que preguntarse por qué es que en el ministerio inglés usamos la Biblia King James, pero en el ministerio español usan algunos la 60. Se debería de preguntar esa pregunta a alguien que está en esa situación, porque no dicen lo mismo. Y la razón, en mi opinión, la razón que muchos usan la 60 es porque saben que si cambian, los van a atacar. El mero hecho que yo que estoy predicando esto, muchos dirán, ¿no sabes que ya nunca te van a invitar a ninguna conferencia de ellos? Nunca vas a predicar en las iglesias grandes, nunca vas a predicar en Monte Sion o Primera Iglesia Bautista de Hammond. Y como dije, mi intención no es atacarlos, pero sí estoy diciendo que están mal en este asunto. No estoy diciendo que son malas iglesias en general, solo estoy diciendo que están mal en este asunto. Vayan conmigo a Daniel capítulo 3, miren versículo 25. Respondió él, déjame leer la 60. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Dice eso su Biblia? No, ¿verdad? Siguiendo el patrón. Entonces, claramente tiene problemas esta Biblia. Claramente, alguien honestamente viendo esto debería rechazar la 1960 y estos cambios son a propósitos. Si ves versiones previas, obviamente no hay problemas en todas las versiones en español, pero si ves versiones previas, algunas versiones tienen muchos o algunos de esos versículos correctamente. Y la 60 cambia, a propósito, no sigue ese ejemplo. Y entonces, lo que a mí me gustaría ver es más personas hacer un cambio en su Biblia. Es decir, ya no voy a usar la 1960, voy a usar una Biblia que se apega al texto recibido completamente. Como ustedes ven, nosotros usamos la Reina Valera Gómez. Yo creo que esa es una buena traducción de la Biblia. Y yo diría que es la palabra de Dios en el sentido que se apega a los textos preservados. Pero también quiero hacer esta aclaración y debemos ser muy particulares en este punto. Nosotros no somos Ruckmanitas. Nosotros no seguimos a Peter Ruckman. No, nosotros no de ninguna manera estamos de acuerdo con ellos. Porque ellos también rechazan la 1960, pero muchos de ellos quieren literalmente traducir el inglés al español. Y yo no quiero una Biblia literalmente traducida palabra por palabra necesariamente. Porque si no está mal, si está diciendo lo mismo en español y en inglés, no necesita haber un cambio. Déjame dar unos ejemplos. Hay algunos que dirían, ¿por qué en nuestra Biblia Gómez, por qué en Romanos 6 dice que el don de Dios es vida eterna? ¿Por qué no dice la palabra regalo? Pero si usted ve en el diccionario, la primera definición para la palabra don es regalo. Entonces es lo mismo. Y yo no quiero hacer mi Biblia más fácil de entender. Mejor usted vaya a un diccionario y vea las definiciones. Otro ejemplo es en el Antiguo Testamento, en el inglés, muchas veces usa la palabra Lord, Señor. Y en nuestro español usa la palabra Jehová. En el Antiguo Testamento muchas veces. Yo no creo que esto es un error, porque el hebreo literalmente dice Jehová. Y entonces el decir que está mal en nuestra Biblia español sería decir que está mal en el hebreo, y sería decir que la King James es más inspirada que el hebreo. Y como dije, vuelvo a mi punto, no somos Ruckmanitas. Nosotros no nos suscribimos a esa ideología. Y usted dice, ¿por qué no? Porque esa es una ideología mensa, es estúpida, ¿verdad? No tiene lógica. Y otro ejemplo solo para darlo, en la Biblia King James dice God forbid, ¿verdad? En nuestra Biblia creo que dice de ninguna manera. Eso no es un error, está diciendo lo mismo, es la misma cosa, ¿verdad? Y hay una traducción que existe que ellos tratan de literalmente, palabra por palabra, producir lo que está en el King James. Y obviamente no necesariamente sería una versión incorrecta. Yo solo estoy diciendo, yo no me suscribo a esa ideología. Porque si dice lo mismo en español que en inglés,
es la palabra de Dios, aunque no sea palabra por palabra. Entonces, con el título de mi sermón es La Reina Valera 1960 no es la palabra de Dios. Y yo espero y oro que algunos de los jóvenes que están en iglesias que usan la 1960 se den cuenta, hey, esta no es la Biblia que debemos usar. Vamos a cambiarnos a una Biblia como la Biblia Gómez. Y mira, no va a ser popular. Entiendo que ya no te van a invitar a las conferencias, no vas a ir a todas las conferencias de jóvenes y no vas a poder ser un gran héroe en esos círculos. Pero nosotros nos tenemos que parar por la palabra de Dios. Porque al final del día, mi autoridad final y el que yo quiero que esté contento conmigo es Dios. A mí no me importa si un pastor en cualquier lado está en contra de mí. Yo quiero que Dios esté a mi favor. Entonces, por eso yo me voy a mantener fiel a la palabra de Dios. Y como que eso no es la Reina Valera 1960. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida. Gracias Dios porque nos has dado una Biblia en español, Dios, más apegada al texto recibido y el hebreo masorético, Dios. Pido que más personas se den cuenta de la importancia de este asunto, Dios, y pudieran cambiar su Biblia. Pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.